Ya tenemos los cuadros del último Grand Slam de la temporada sorteados, el US Open, y vamos a empezar analizando ese cuadro masculino donde el primer cabeza de serie es Jannik Sinner, un hombre que ha sido noticia esta semana por su brillante actuación en la pista, pero también fuera de la pista, con ese ya doble positivo comentado ya aquí en un vídeo, ¿no? Todas las explicaciones, los argumentos y esa posible, ¿no? Doble vara de medir o doble rasero que tiene el italiano, que puede tener el italiano con respecto a otros, ¿no? Pero bueno, aquí toca hablar de tenis, del US Open, un Grand Slam en el que Sinner, un torneo, mejor dicho, en el que Sinner verá puesto a prueba su físico, su cadera, y desde luego el cuadro no se lo ha puesto fácil, ¿eh? Ya desde un primer partido con Mackenzie McDonald, por ejemplo, el estadounidense, un jugador correoso, que te propone mucho ritmo, sin un punto fuerte quizá, digamos, pero ya es un partido de primera ronda interesante, ¿no? Que, por ejemplo, a nivel físico ya le puede plantear ya una prueba dura, ¿no? al italiano, que después tiene, por ejemplo, a Mikkelsen, ¿no? A Andreas Mikkelsen, el estadounidense también, al que derrotó en Cincinnati el otro día, contra el que dejó sensaciones no tan buenas, probablemente su peor partido, ¿no? Del año, también otro jugador que se crece, obviamente, jugando en casa. Y bueno, seguimos avanzando y podría tener a Nico Jarry, ¿no? En tercera ronda, el chileno, que es cierto que desde que hizo aquella final en Roma, pues prácticamente no ha ganado partido alguno, ha tenido molestias físicas. Podría estar también Wawrinka por ahí, ¿no? Al que ya se enfrentó el año pasado. Wawrinka, que juega con una wildcard. También sería interesante no ver un partido con Jarry, porque Jarry es uno de los que teóricamente tuvo una diferencia de trato, ¿no? Con respecto a Sinner, ¿no? También sancionado, ¿no? Por 2 años por una contaminación alimenticia. Bueno, tanto había un poquito, ¿no? también de polémica en ese partido. Y llegando a esos octavos de final, tendríamos, por ejemplo, a Arthur Fils, el francés, siempre jugador pegador, ¿no? Que en pista rápida podría hacerlo bien. Quizá todavía le vienen demasiado pronto, ¿no? Quizá estos escenarios. Y también Tommy Paul, ¿no? Que siempre se espera mucho, ¿no? De Tommy Paul, que no ha tenido la mejor gira en estos 2 torneos de Cincinnati y Montreal. Venía de jugar los Juegos, Wimbledon también cuartos. Yo creo que aquí lo podemos ver otra vez en su mejor versión, pero siempre queda esa irregularidad, ¿no? La duda de esa irregularidad de Tommy Paul, que es un tenista brillante, con mucho repertorio, pero que siempre, muchas veces, te deja frío, ¿no? Y en esos cuartos de final, pues el hombre que le derrotó en Wimbledon, Daniil Medvedev. O sea, es un cuadro realmente duro para Sinner, ¿no? Sobre todo a nivel físico, con jugadores que le pueden exigir bastante en esa cadera, ¿no? Que ya veremos cómo está, ¿no? A 5 sets, ¿no? Un Medvedev que es cierto que no ha ganado ningún partido, ni en Montreal ni en Cincinnati, pero que a 5 sets siempre encuentra, ¿no? La manera, siempre se va creciendo torneo tras torneo, y es un jugador muy difícil de batir a 5 sets. Es el actual finalista, doble semifinalista de Wimbledon, finalista del Open de Australia, en fin, pista dura. Su mejor torneo siempre es este US Open, y estamos convencidos de que, por lo menos, de que vamos a ver la mejor versión de un Medvedev, que tiene, bueno, un extremo bastante apacible ante Dusan Lajovic, serbio, más prototipo de tierra batida. Después tiene a un jugador que puede ser peligroso, como el Fabian Marozsan, aunque Marozsan, el húngaro, que derrotó a Alcaraz, ¿no? Se hizo famoso por derrotar a Alcaraz el año pasado en Roma, es un jugador más de 3 sets, a 5 ya veríamos, ¿no? Si aguanta esa intensidad. Y después tiene, por ejemplo, a Coboli, uno de estos tantos italianos, ¿no? Que sale, que fue finalista en Washington, que ya es cabeza de serie, cuidado con los italianos, que siguen pisándolo fuerte. Y después, por ejemplo, Aliasim o Tsitsipas, ¿no? En unos octavos de final hipotéticos. Bueno, Aliasim con dudas, ¿no? Sigue estando con dudas, no viene demasiado bien de confianza. Viene con esa polémica del partido con Draper, ¿no? Con ese doble bote en el punto de partido que favoreció esa controvertida decisión del juez de silla que favoreció al británico. Pero desde esa final en Madrid tampoco ha hecho gran cosa, ¿no? Y Tsitsipas en el US Open es prácticamente una historia de odio continuo, ¿no? O sea, sus resultados son muy pobres. Bueno, quitando la tierra batida en general, en los últimos años Tsitsipas no ha logrado destacar mucho en Australia, pero en el US Open nunca ha pasado de tercera ronda, y eso es muy importante. Además se va a enfrentar a Kokinakis, el australiano, que es un jugador siempre muy muy peligroso en primeras rondas. Y vamos a ver, no veo especial dificultad para Medvedev, por lo tanto podríamos ver, ¿no? un choque de verdad impresionante entre Sinner y Medvedev otra vez, que fue el que le ganó en Wimbledon, o sea, fue el que sucedió en Wimbledon. Desde luego lo va a tener difícil Sinner, ¿no? Y en esa parte alta del cuadro volvería a tocarle unas hipotéticas semifinales, como en Wimbledon y como en Roland Garros. O sea, en Wimbledon no, porque Medvedev ganó, pero sí en Roland Garros, donde se enfrentaron, que es Carlos Alcaraz, ¿no? Ganador en 2022, semifinalista aquí, ganador en Roland Garros y Wimbledon. Es cierto que esa pérdida, ¿no? de esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos ante Novak Djokovic, ese posterior mal partido ante Monfils, con esa rotura de raqueta incluida, ¿no? Pues
han hecho que quizá no llegue en su mejor momento, pero es otro tenista que a 5 sets se transforma, siempre reacciona después de una adversidad, siempre, o sea, es una característica que tiene muy diferencial con respecto a otros jugadores. Y bueno, el cuadro que tiene, de momento un quali en primera ronda, hay muchos tenistas favoritos que se enfrentan en quali, también Djokovic, del que hablaré después. Después está Shapovalov, por ejemplo, uno de los tenistas que más fuertes se han posicionado, ¿no? En este caso de Sinner, un Shapovalov que, por ejemplo, también tiene a Van de Zandschulp, pegadores, pero de muy poca consistencia, la verdad. Y bueno, después está Draper o Zizhen, británico y chino, ¿no? Cuidado con Zizhen, que es un jugador peligroso, también es un jugador que, sin tener tampoco un golpe extraordinario, pero es muy completo y te puede también llevar a un partido duro, ¿no? A nivel físico, ¿no? No creo que Draper lo tenga nada fácil para avanzar. El británico en esa hipotética tercera ronda con Carlitos Alcaraz podría ser su rival, ¿no? Después está Alejandro Tavilo, el chileno, que ha perdido un poquito de fuelle, además a 5 sets todavía no ha demostrado mucho, ha hecho una gran temporada pero no a 5 sets. Y Sebastián Corda, ¿no? Que siempre estamos esperando, ¿no? La explosión de este jugador, que también es un talento brutal, como Tommy Paul, un jugador que tiene un repertorio de golpes brutal, de derecha, revés, con el revés es un escándalo, con la volea, pero a nivel mental baja mucho sus prestaciones cuando las cosas se le complican. Ya se enfrentó a Alcaraz en Roland Garros, le ganó cómodo, y bueno, no, veo difícil incluso que llegue a octavos Corda, ¿no? Porque es muy irregular y te da una de cal y 2 o 3 de arena, ¿no? Y en esos cuartos de final Alcaraz se vería con Hubert Hurkacz. Podemos aquí una incógnita, ¿no? Porque Hurkacz se retiró el otro día en Cincinnati, acaba de ser recientemente operado del menisco, no está teniendo esas buenas sensaciones y a 5 sets físicamente, claro, necesitas bastante más, ¿no? De lo que ha demostrado Hurkacz, que tiene por ejemplo un quali, también en primera ronda, Jordan Thompson, el australiano, Matteo Arnaldi, ojito con Arnaldi, al que ya se vio Alcaraz el año pasado en octavos, otro italiano que pega mucho, Khachanov y de Minaur, ¿no? De Minaur que, bueno, Khachanov lleva un tiempo que no está tan bien, demasiado bien. De Minaur, que también es otro que regresa de lesión, no juega un solo partido individual, sí jugó el doble en los Juegos Olímpicos, desde aquella lesión que se produjo en el último punto de su partido ante Arthur Fils en Wimbledon. Estaba haciendo su mejor temporada y de repente este frenazo, ¿no? Difícil, ¿no? También volver. Hombre, los 5 sets, lo bueno que te dan es que tienes margen, ¿no? Si empiezas mal un partido, las primeras rondas, depende del ranking. Pero ojo, porque se enfrenta a Marcos Girón, que es otro tenista como Mackenzie McDonald, estadounidense. Duro. De los más duros que hay, enfrentarse en primera ronda. Girón, que este año ha conseguido su primer título, por ejemplo, y que ha pasado por muchas lesiones, pero que está haciéndolo muy bien, ¿no? Y es un jugador de estos que te pone, que no te da un respiro, ¿no? Y vamos a ver si de Minaur está en perfectas condiciones. Esa sería, ¿no? Una semifinal hipotética, Sinner, Alcaraz Medvedev, como el año pasado, ya veremos. Y en la parte baja del cuadro, vamos a ir rápidamente, con Casper Ruud y Alexander Zverev, por ejemplo, son los dos protagonistas. Un Ruud que, pues repito, ¿no? Desde Roland Garros, bueno, en los Juegos Olímpicos, al ser entero batida también, y en Roland Garros consiguió una buena actuación en cuartos de final, pero desde luego en Wimbledon nada, como era de esperar, y aquí en estos dos Masters 1000 de momento una retirada en octavos, y el otro día en segunda ronda la verdad es que también contra Aliassime fue un visto y no visto, ¿no? Un partido que duró una hora, con muy malas sensaciones, a nivel físico también. Tiene a Monfils, Bublik, Matteo Berrettini, por ejemplo, parte del cuadro, y sobre todo está Taylor Fritz también, ¿no? Que sea uno de los tenistas también a seguir, ¿no? Difícil, ¿no? Es un jugador que puede intentar encontrarse, ¿no? En los 5 sets, puede ir de menos a más, puede aprovechar eso, ¿no? Para intentar sumar alguna victoria e ir creciendo, ¿no? Pero desde luego Zverev tiene bastante, ¿no? Favoritismo en esta parte del cuadro. Un Zverev que se mide a Rusbori, por ejemplo, el finés, jugador también pegador, que pega mucho, que te imprime mucho ritmo en los puntos, que ya estuvo 2-0 arriba contra Medvedev en Australia. No es un estreno fácil, desde luego, ya le pone picante. Está Cerúndolo, Mercy Perricard, el francés que ganó el Lyon, que se ha establecido en el top 50, revesa una mano, buena derecha y buen servicio. Y después, bueno, Lorenzo Musetti, que, bueno, es cierto que después de los Juegos Olímpicos, pues hombre, no ha hecho gran cosa en los dos Masters 1000, normal, venía con mucho desgaste, viene a ser semifinalista en Wimbledon, ya le ganó a Zverev le ganó a Fritz, que anteriormente le había ganado a Zverev, pero sí le ganó a Zverev en los Juegos Olímpicos, o sea, es un jugador que está creciendo cada vez más, y bueno, vamos a ver qué es capaz, ¿no? Y Holger Rune,
claro, el danés, ¿no? Que viene de hacer esa semis en Cincinnati ante Tiafoe. Un Rune que no tiene puntos que defender, eso le puede ayudar a jugar un poquito más suelto, a mejorar un poquito su ranking, es importante. Pero bueno, todavía tiene mucha inconsistencia, ¿no? En su juego, y el partido que perdió el otro día ante Tiafoe, la verdad es que no le dejó muy buen sabor de boca. Además se enfrenta a Brandon Nakashima, otro estadounidense pegador, ganador de las Next Gen hace un par de años, duro rival también para Rune. Y nada, ese último cuadrante hay que hablar, como no, de Novak Djokovic, ¿no? Del vigente defensor del título, que se ha tomado un merecido descanso después de esa medalla de oro conseguida en París. No es algo ya habitual, no es sorpresa, ¿no? Que Djokovic se salte varios Masters 1000, su objetivo siempre son los grandes torneos. Y vamos a ver aquí, ¿no? Porque hay mucha gente que duda, ¿no? De su motivación, ¿no? Después de ganar en París, pero bueno, yo creo que va a ir con todo, ¿no? Con todo lo que le permita también su nivel, ¿no? Desde luego, el cuadro puede parecer que es más sencillo porque ha evitado a Sinner y Alcaraz y a Medvedev, por ejemplo, pero desde luego no tiene rivales fáciles, ¿no? Rivales que le han hecho sufrir. Por ejemplo, en segunda ronda podría enfrentarse a Laslo Djere, que fue el único que el año pasado le quitó sets a Djokovic en el US Open, y 2-0 iba. Su compatriota, Jan-Lennard Struff, obviamente siempre complicado, el sacador pegador alemán, y Popyrin, ¿no? El campeón en Montreal, que gracias a eso es cabeza de serie, que ya se enfrentó en Wimbledon, que le robó un set y le llevó al cuarto set, este año también en Australia y en Wimbledon. También podría ser un contrincante difícil, y sobre todo Frances Tiafoe o Beth Shelton, ¿no? La armada estadounidense que se presenta aquí con mucha fuerza. No cuenta con un top, pero siempre hay muchos jugadores ahí, ¿no? En segunda línea que pueden hacerlo bien. Tiafoe viene final en Cincinnati, semifinalista que hace 2 años, se crece muchísimo, y Shelton otro tanto. Lo que pasa es que Shelton no está haciendo una buena temporada, era una temporada de confirmarse para el zurdo norteamericano, y le está costando bastante, ¿no? Le está costando, está ahí el 19, el 20 en la race, ha mejorado un poquito en estos últimos torneos, pero tiene que defender esas semifinales, y el título en Tokio después, no lo va a tener fácil. Además, en su estreno se va a enfrentar a Dominic Thiem, ¿no? Que el austriaco, al que le han también concedido una wildcard como a Wawrinka, para que se despida, ¿no? Ya sabemos que se va a retirar a final de temporada, y para que se despida del Grand Slam que ganó aquí hace 4 años. Cómo cambia la vida para Dominic Thiem, ¿eh? Cómo cambia la vida tan rápido, ¿no? En el tenis, ¿no? Bueno, desde luego, en esa parte del cuadro, por ejemplo, Djokovic tendría en cuartos de final a Andrei Rublev, ¿no? Como siempre digo, y no voy a cambiar, es el jugador más a priori que todo el mundo quiere en una ronda de cuartos de final, dentro de los top, 0 de 10. Y además en los últimos Grand Slams, tanto en Roland Garros como en Wimbledon, cayendo pronto. Rublev, sigue siendo muy inconsistente. Tiene, por ejemplo, a Seybold Wild, el brasileño, que casi le gana en Australia. Tiene a Christopher Eubanks, pegador estadounidense. Lejeka, que ha vuelto, el checo, que se lesionó en Madrid, que fue el que terminó la aventura de Rafa Nadal en Madrid, por ejemplo. Peligroso, ha vuelto en buen estado de forma. Y tiene a Grigor Dimitrov y a Sebastián Baez, argentino y búlgaro. Dimitrov, que ha perdido un poco, ¿no? Ese gran estado de forma que había mostrado al principio, con algún problema físico también. Pero bueno, también puede ser un rival complicado, ¿no? Para Rublev, que veremos a ver, ¿no? Si aquí se mantiene calmado, un poquito más calmado de lo habitual, difícil, porque cuando no les haga las cosas bien, lo he dicho muchas veces, volverá a ser aquel cochino, ¿no? En un matadero, ¿no? Que parece que le están ahí desgarrando las tripas, ¿no? Pues es un poco eso Rublev. Y desde luego Djokovic ha evitado a Sinner, Alcaraz y Medvedev, pero tiene un partido, yo creo que quizá el partido con Rublev en cuartos sería el más sencillo, lo vuelvo a decir, ¿no? De lo que le queda, ¿no? Incluso, claro, hasta esas semis con Zverev, ¿no? Por ejemplo, muchos alicientes, veremos cómo Sinner reacciona a nivel mental tras el positivo, tras esa noticia, tras esa posterior asunción, toda esa marejada que se ha creado. Alcaraz, ¿no? Si reacciona también, ¿no? Yo creo que sí, de ese episodio también, ¿no? De romper la raqueta en Cincinnati. Ya veremos, ¿no? Los estadounidenses, Zverev, que Medvedev, si resurge también. Y desde luego preparados para disfrutarlos. Si os ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscribiros. Y nada, empezaremos ya dentro de nada el lunes, ¿no? Con los partidos de primera ronda. Y aquí, pues a partir de, como siempre, de unos cuartos de final, pues ya os lo iré analizando. Hasta otra.